Hola sonrientes, les saluda el que sonríe de verdad y como les prometí tendremos un video a diario con cada candidato. Pues empecemos. Hora de los candidatos, elecciones presidenciales en el Perú. Tu candidato en 5 minutos más o menos. El día de hoy revisaremos al Partido Nacionalista Peruano. La U tiene como candidato a Cosito, es decir, a Ollanta Moisés Humala-Tazo, quien nació en Lima un 27 de junio de 1962. Sus padres con pasado socialista fundaron el etnocacerismo, una ideología que consiste en la supremacía de la raza indígena, algo así como los nazis pero de incas. Ollanta fue un joven de clase media alta, estudió en el Colegio La Unión y tenía pensado estudiar zootecnia en la agraria. Sin embargo, la presión de su padre lo llevó a ingresar a la EMCH. En 1991 es enviado a Tingo María a combatir el terrorismo y en 1995 a la guerra del Cenepa. Su desempeño en el ejército no fue malo, pero tampoco destacado, hasta que en el 2000 protagoniza junto a su hermano el levantamiento de Locumba, que aunque se dice que fue una cortina de humo, sirvió para que paulatinamente el chino perdiera el apoyo del ejército y terminara escapando. Luego de unos meses, Paniagua les dio una amnistía. Ya libre, Ollanta empieza a abandonar los ideales de su padre y se separa de su hermano, por lo cual decide estudiar 2 maestrías en temas de defensa y política en el CAEN y en la PUC. Con esta formación es que Toledo decide enviarlo como agregado militar a Francia y Corea. En el 2004 se retira del ejército con el grado de comandante y 2 días después su hermano Antauro, fiel seguidor de su padre, protagoniza el Andahuaylazo. Se responsabiliza de este incidente Ollanta, sin embargo este solicita a su hermano que pare, con lo cual Antauro se rinde, es capturado y permanece en prisión hasta ahora. Es así que en 2005 Ollanta anuncia su candidatura para el 2006, perdiendo contra Alan luego de una campaña donde se le comparaba con Hugo Chávez. Anuncia que su partido no será una oposición, sino que se asegurarán que cumplan sus promesas. Esta postura poco combativa de Ollanta, que se mostraba siempre como una persona apacible, y la separación definitiva del etnocacerismo, por lo cual funda el Partido Nacionalista Peruano, con el cual postula 2011, le gana a Keiko. Terminando su mandato, es denunciado por el caso Odebrecht. Pasa meses en prisión preventiva, luego es liberado y actualmente postula el 2021. Inicios datan desde hace más de 20 años con el etnocacerismo, que años después de ganar popularidad se convierte en el movimiento nacionalista. Sin embargo, al no poder inscribirse como partido, se unen a Unión por el Perú, con el cual postulan Ollanta en 2006. Luego de perder contra Alan, forman el Partido Nacionalista. Durante el gobierno del Panzón, Ollanta no mostró oposición, sino fue más como un vigilante. Esta actitud pacífica lo separó más de su padre, y en el 2011, a pesar de que lo seguían comparando con Chávez, le ganó a los fujimoristas. Ollanta se había convertido en el presidente que la población había esperado por años, el gran cambio que el país necesitaba. Al fin la izquierda llegaba al poder, pero no fue así. Ollanta al inicio tuvo que afrontar los conflictos que dejó el Panzón por regalar derechos de extracción minera en tierras campesinas a empresas transnacionales. Su solución fue la ley de consulta previa, donde los pobladores serían los que tomen la decisión. Esto sirvió para que acabara el conflicto del Congo y la Tía María. Sin embargo, a pesar que en su primer año cumplió sus promesas, en adelante empezaría la decepción. Ollanta abandona su plan de gobierno y se convierte en un complaciente, es decir, para la economía aplica medidas neoliberales y para la población beneficios sociales. Esto genera que miembros de su partido lo abandonen. Básicamente Ollanta apostó por un gobierno de estabilidad donde se redujeron algunas diferencias sociales y entre lo resaltante tenemos la beca 18, el libre ingreso a Europa, el ingreso a la OCDE, la SUNAFIL, la consulta previa, el gravamen minero, captura de Artemio, Caliwarma, la creación de centros de salud, la reforma universitaria, los colegios de alto rendimiento, etcétera, etcétera. En el 2016 intentan postular con un resti pero se terminan retirando de la contienda. Su plan de gobierno está poco ordenado, se parece mucho al de Vero en redacción. Se vende como un modelo izquierdista, pero cuando lo lees te das cuenta que tiene un poquito de rojo, un poquito de azul y un poquito de centro. Y podemos resumir así. Dimensión social, donde menciona continuar con los planes que había dejado, cambiar el modelo de administración en el sector salud y educativo, incrementar las tierras cultivables e incentivar un mercado justo con este sector. Dimensión institucional, lo mismo que la mayoría. Lo interesante puede ser la reestructuración de la fiscalía, es decir, que se encargue del cumplimiento de los planes de gobierno y que la Comisión de Ética del Congreso no esté formada por congresistas. Además propone modificar los distritos electorales. Por ejemplo, para la elección de un congresista de los 36 que tiene en Lima, tendría que recibir la votación solo de su zona electoral y no de toda la ciudad. Habla sobre el narcotráfico y delincuencia, incrementando la tecnificación de la policía y fuerzas armadas. Dimensión económica. Esta parte se parece un poco al plan de Guzmán, donde pone al gobierno en una posición más de vigilante que intervencionista, es decir, que todos cumplan la ley. Lo resaltante puede ser la vigilación fiscal, es decir, investigar aquellas instituciones que supuestamente no son de lucro y que en lugar de censurarlas, simplemente pagan impuestos. Dimensión ambiental. Aquí habla sobre la lucha con el calentamiento global, creación de reservas naturales y reciclaje. Lo resaltante es el caso Madre Mía, donde tiene una denuncia penal por violación de derechos humanos cuando combatía el terrorismo. Lo último fue su vinculación con el caso Odebrecht, donde estuvo en prisión preventiva junto a su esposa. Luego fue liberado por falta de pruebas, pero aún siguen en investigación. Ahora, respecto al partido y sus allegados, encontramos el escándalo de Chejade por tráfico de influencias, el gasto excesivo en publicidad, incremento de sueldos y el liderazgo de Nadine en el gabinete.
Esta fue el tipo en que muchos confiamos que cambiaría el país. Sin embargo, terminó sometido por las grandes empresas. Me parece un tipo con buenas intenciones, pero falta de liderazgo. Parecía que gobernaba Nadine, donde la mujer le decía: anda papi, haz tu proyecto social y yo me encargo del resto. Muchas de las propuestas de los candidatos actuales de derecha e izquierda son programas que ya se hicieron en su gobierno, que no puedo calificarlo como malo ni bueno. Fue estable, no nos convertimos en Venezuela y nuestra economía creció sin la primacía de la minería. Aquí finalizamos, pero haré un comentario extra como preámbulo del siguiente video. Recuerdo que en esos años yo era un joven provinciano que vino a la capital para postular a San Marcos, y fue entonces que conocí una realidad muy cruda en este contexto: el conflicto del Conga. Cajamarca en ese tiempo se levantó contra el gobierno porque rechazaba la minería y querían conservar sus tierras, por lo cual Ollanta, por presión de un contrato internacional hecho por Alan, trató de convencer a la población de que el proyecto proceda, lo cual estalló la batalla. Más de 5.000 pobladores se levantaron para defender sus tierras. Frente a esto, Humala se declara neutral y saca la ley de consulta previa, donde deja a decisión del pueblo la viabilidad del proyecto. Pero lo que pasaba en Lima me dejó sorprendido. Muchos de mis profesores y compañeros decían que el proyecto tenía que hacerse sí o sí, que es beneficioso para la economía, que les den otras tierras a los campesinos, que envíen más policías, el oro es más importante que el agua. Me dejó sorprendido su falta de amor a la naturaleza y a sus compatriotas. Incluso la prensa de ese tiempo criminalizaba a los cajachos. Me di cuenta incluso que la gente de esta ciudad no comprendía el amor de esas comunidades por sus tierras, por su estabilidad, por la conservación de sus costumbres. La gente de la capital olvidó que vivimos en un país libre, donde si deseamos permanecer en nuestro status quo, no se nos puede obligar a cambiar. Y recuerden esta última frase. Eso es todo, queridos sonrientes. Pueden estar a favor o en contra de lo que digo, pero generen debate y déjenlo en los comentarios. El día de mañana seguiremos con el trencito. Sí, el partido de quien mató al Mar Muerto, Hernando de Soto. No te creas tan importante.